Pero avanzamos, tal como mencioné, Víctor Orobio, abogado del ex vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, se suma hoy a Radiografía. Buen día y gracias por aceptar la invitación, doctor. Gracias, feliz día a ti y a todos tus televidentes. ¿Cómo se prepara la defensa del señor Carrizo para comparecer entre los próximos días al Tribunal Superior de Apelaciones? El Ministerio Público está solicitando la detención preventiva, quiere ver al señor Carrizo en un centro penitenciario mientras dure la investigación, 6 meses, y en el caso de una investigación compleja, 1 año. ¿Cómo se prepara usted para también solicitar una medida más flexible al arresto domiciliario que por el momento tiene otorgado por un juez de garantías? Bueno, mira, yo creo que para el equipo de defensa es una gran oportunidad que vamos a estar frente a 3 magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, y es una gran oportunidad porque se le va a poder explicar a estos altos funcionarios del sistema judicial todas las incidencias, ¿no?, que han rodeado esta investigación desde los diferentes actores, ¿no? Porque aquí verdaderamente no solamente es el Ministerio Público y la defensa, hay un elemento allí importante que sale de la Contraloría General de la República. Entonces son 3 actos importantes y 3 actores importantes que va a rodear esta audiencia de apelación ante los magistrados, y ellos van a tener la oportunidad directamente de escuchar de la defensa, igualmente obviamente del Ministerio Público, la falta de necesidad de una medida más grave que un simple compromiso de reporte periódico para enfrentar la investigación, que justamente es la filosofía del sistema, ¿sí? El sistema penal acusatorio surge como un elemento de protección y de garantismo al procesado, de permitirle, junto a su defensa, preparar todos los elementos que van a constituir su teoría del caso y la preparación de las pruebas que va a demostrar su calidad o a fortalecer su calidad inocente. Entonces, salvo las personas sorprendidas en flagrancia, o salvo aquellas personas que pertenezcan a grupos delincuenciales que representen un potencial peligro hacia la integridad física de la población, son las personas que merecen, pues, por protección de la ciudadanía, estar en detención preventiva durante la investigación. El resto de las personas que no representan ese potencial peligro, pues el mismo sistema debe darle la oportunidad para participar activamente en su defensa. Esa es la filosofía garantista del sistema. Pero pareciera que últimamente el Ministerio Público ha ido abusando día a día de los famosos riesgos procesales. Entonces, sobre estos riesgos procesales, a veces forzados, muy empujados, piden detenciones preventivas. En este caso hay algo importante, y es que la Fiscalía le sustentó ante el tribunal primario la existencia de 2 riesgos procesales, fíjate tú. El primer riesgo lo argumentó por un riesgo de fuga, pero la sustentación de ese riesgo de fuga fue la calidad del acceso que podía tener nuestro representado a fuentes económicas que le podrían permitir, ¿no?, abandonar el país y salir del país. Pero fíjate que este riesgo procesal no encontró cabida ni receptividad ante el tribunal primario, porque es obvio que nuestro representado, cuando se enteró de la aprehensión, su decisión fue venir directamente a Panamá y entregarse y atender la aprehensión. Así que ese riesgo de fuga quedó totalmente debilitado, porque se entendería entonces, Félix, que toda persona que tiene de alguna manera acceso a cierta calidad de vida o a ciertos recursos económicos
necesariamente tiene que estar detenido porque tiene capacidad económica. Para la postura de los colegas de Carrizo en el Parlamento Centroamericano es que él tenía la intención de buscar el refugio del Parlamento Centroamericano y como no fue incluido en el orden del día para la juramentación, como sí ocurrió con la expresidenta de Honduras, entonces toma la decisión de hacerle frente a la justicia, pero su espíritu inicial fue la de buscar el refugio en el Parlamento Centroamericano. No. Podía haberse quedado, podía haber viajado hacia otro país. ¿No se quedó por recomendación de sus familiares, de decisión de él o por recomendación de su defensa? No, es que nunca se iba a quedar, ¿sí? Mejor, vamos a cambiarla. Vino porque era lo que él siempre había deseado, ¿sí? Y él siempre había dicho que en el momento que alguna autoridad, ¿no?, requiriera de él o solicitara de él, él iba a estar en Panamá y le iba a hacer frente a Panamá a cualquier investigación porque él se debe a este país, él es panameño, tiene su familia en Panamá, sus negocios en Panamá, así que su arraigo completo está en Panamá. Nunca hubo la intención de quedarse afuera. Así que bajo ese criterio, pues el primer riesgo no fue considerado por la juez o por el tribunal primario, ¿no? Entonces quedó el segundo riesgo que la Fiscalía sustentó, que es el riesgo de la calidad del delito, ¿no? Igual, fíjate que ese riesgo procesalmente se llama por la naturaleza del hecho. Es decir, aquí siempre se valora no solamente el delito como tal que se está imputando, ¿no?, sino cómo se ejecutó el delito, ¿no?, en tiempo, modo y lugar, que eso es lo que hace la naturaleza del hecho. Esta naturaleza del hecho, fíjate, la única manera que pueda tener un sustento para poder tomar bajo ese riesgo una medida grave es cuando dentro de esa ejecución existen elementos contundentes que acrediten el delito y que la persona esté bien vinculada al delito, ¿sí? Porque si no fuera así, a toda persona que se le imputara por un delito grave quedara detenido. Y no es la filosofía del riesgo. Y frente a este tema sí hubo debate. Te digo que sí hubo bastante debate porque justamente esa vinculación que la Fiscalía le achaca a nuestro representado surge solamente del informe de auditoría de la Contraloría. Bueno, y la tendencia del Ministerio Público, independientemente de la imputación de cargos o del tipo de casos, si es alto perfil o no, es la de lograr una detención preventiva en un centro penitenciario. O sea, difícilmente en una audiencia ante un juez de garantías, el mismo Ministerio Público solicita que la persona imputada tenga un reporte periódico o una medida flexible. Sí, claro. Porque ellos buscan el tema de las estadísticas del mismo Ministerio Público. Pero cuando contrastamos estas medidas cautelares, que dicho sea de paso son provisionales, mientras avanza el proceso, el panameño de a pie lo que entiende es un contraste en la administración de justicia de por qué un trato preferencial, por ejemplo, para el señor Carrizo, de un arresto domiciliario y una detención preventiva para aquel que se roba, por ejemplo, algo que no tiene un significado sumamente elevado. No, y eso ha sido un estribillo que se ha utilizado por toda la vida, pero eso es falso. O sea, en realidad eso es falso. En la práctica procesal eso es falso, ¿sí? Nadie que se robe una gallina está detenido preventivamente. Eso es mentira, ¿sí? Lo que pasa es que usted puede robarse una gallina, pero si se la roba con un arma, ¿no?, o disparándole al dueño de la gallina, pues usted va a quedar detenido porque usted representa un peligro potencial para la integridad física de la víctima. Eso es diferente, ¿no? Así que ese estribillo no aplica en la realidad. Pero lo importante sobre esto es que las personas que estén detenidas o que tengan medidas graves dentro de un proceso penal, se les tiene que demostrar ese peligro. Y siguiendo la línea de la vinculación, que fue el único elemento narrado o expuesto por la Fiscalía, resulta ser que ese único elemento de vinculación es por un alcance que hizo la Contraloría. Pero es importante decirte esto, mira, el primer alcance que hizo la Contraloría la hizo por 3.9 millones. Una vez que nosotros sustentamos, ¿no?,
La Contraloría revisó y el alcance bajó a 1.9. Fíjate que no nos dieron a nosotros la oportunidad de extender un poquito el tiempo para poder justificar ese 1.9, poderlo descifrar y poderlo sustentar a la manera, ¿no?, que le hubiese gustado a la Contraloría. Pero un detalle importantísimo, y es que nosotros sustentamos, ¿no?, el 1.9. Fíjate tú, lo sustentamos, y al sustentarlo, entonces nos quedó dinero a favor. Es decir, no habíamos enriquecido injustificadamente ni un centavo, al contrario, nos quedaba dinero a favor. Y las propias auditoras de la Contraloría, en entrevistas que rindieron en la Fiscalía, ¿tú sabes qué dijeron? Dijeron que efectivamente nosotros, el equipo de defensa, había presentado la documentación que sustentaban el 1.9, pero advirtieron que no lo habían tomado en cuenta porque no lo habíamos presentado cumpliendo con algunos requisitos propios de la Contraloría, es decir, un tema de forma, ¿no? Para que quede claro, nosotros sustentamos el 1.9, ¿no? Y para que quede más claro, cuando la Fiscalía alcanzó 3.9, le explicamos el por qué no eran 3.9. Y cuando bajó a 1.9, nosotros presentamos la sustentación del 1.9 y lo reconoce las propias auditores de la Contraloría, solamente que dicen no los tomamos en cuenta porque no cumple con ciertos requisitos de forma. Eso significa que si nos hubiesen dado, ¿no?, un día más, 2 días más o 3 días más, le hubiéramos presentado la forma, hubiéramos corregido la forma al estilo que quería la Contraloría. ¿Qué es lo importante de esto, Félix? Tú eres abogado y lo importante de esto es que a toda persona investigada se le debe dar el tiempo prudente para que se defienda, ¿sí? La Contraloría en ningún momento llamó a nuestro representado a una entrevista, ¿sí?, para que él naturalmente, de raíz, explicara cada uno de los renglones que la Fiscalía que la Contraloría no entendía, ¿no? No se le dio esa oportunidad. Y cuando le pedimos una ampliación, un término que se extendiera para poder justificar, nos negó inmediatamente el término. Inclusive, cuando esa auditoría regresa al Ministerio Público, el fiscal tiene el deber, tiene la obligación, por ese compromiso de llevar a cabo una investigación objetiva, de investigar lo favorable como lo desfavorable. La Fiscalía tiene esa obligación de darle oportunidad al indiciado que se defienda. Pero ¿qué resulta? Fíjate, esta auditoría llega el 19 de enero al Ministerio Público. 19 de enero. ¿Sí? Y el Ministerio Público, en lugar de revisar el informe de Contraloría y solicitarle al indiciado que presente las pruebas, no, de acuerdo al análisis del Ministerio Público, de la Fiscalía, o llamarlo a una entrevista para que explicara la diferencia, 4 días después emite una orden de aprehensión. ¿Qué significa esto? Que estás llevando a una imputación a una persona que podía esclarecer los hechos y evitar la imputación, pero la idea no era evitar la imputación, la idea era hacer la imputación. Esto es importante que la gente lo entienda, porque si no me das el tiempo para yo defenderme, si no me das la oportunidad para yo preparar mi defensa y sustentar lo que me estás pidiendo, pues entonces me estás llevando a empujones, me estás llevando forzadamente, me estás llevando contra la pared. O sea, en otras palabras, me estás violando un derecho de defensa. Porque a su juicio el señor Carrizo no debe pasar 6 meses detenido, ya sea en la Gran Joya o en el Renacer, mientras dure la investigación. Y ya que usted habla de imputación, lo que se percibe es que también el Ministerio Público pueda solicitar otro tipo de imputación, tomando en cuenta de que no existe todavía un cálculo preciso en el enriquecimiento injustificado de 1.9 millones de dólares, porque la cifra era elevada y ahora quedó inferior. ¿Por qué? Porque es que solamente
deben estar privados de libertad las personas que representan un real peligro para que este proceso, que inicia con una imputación formal, termine con un juicio formal. Esa es la filosofía del sistema. Todo imputado y todo investigado o acusado que haya tenido comportamientos propios, idóneos, materialmente demostrable, que va a evadir el proceso, es decir, que el proceso se va a suspender por culpa de ese investigado que no va a comparecer al proceso porque ha demostrado esa conducta. Esas son las personas que para asegurar los fines del proceso tienen que estar privados de libertad. ¿Por qué? Porque ahí no hay manera de evadir la investigación. Las unidades policiales lo llevan al juicio, ¿no? Y está encadenado. Pero aquel investigado que tenga un perfil diferente de responsabilidad, de haberse notificado a la investigación, que cada vez que la autoridad lo solicite, ahí está presente. Cuando un investigado no ha demostrado ningún comportamiento evasivo de cumplir con esos fines del proceso, es decir, para que la gente entienda, fines del proceso significa que el proceso que termine, que comience, termine, porque esa es la filosofía y ese es el propósito de la justicia, que cada persona que sea imputado termine con un sobreseimiento o con una sentencia de culpabilidad o de inocencia. ¿Qué probabilidad José Gabriel Carrizo no representa ningún riesgo para los fines del proceso. Por esa razón, él no merece ni la medida cautelar que se le impuso, que fue la prisión domiciliaria, sino que para los fines del proceso, simplemente que él se reporte periódicamente. ¿Qué probabilidades existen de que el proceso termine no en la justicia ordinaria, sino en la Corte Suprema de Justicia, de darse una juramentación al señor José Gabriel Carrizo? Porque la defensa, ustedes presentaron una advertencia en el acto de audiencia, porque son de la tesis de que el señor debe ser procesado por la Corte Suprema de Justicia por su condición de diputado del Parlacén con derecho propio. Pero en el pasado se han registrado casos de alto perfil, por ejemplo, el seguido, en el caso de Brecht, a el expresidente de la República, Juan Carlos Varela. Él buscó la juramentación. Los hijos del señor Ricardo Martinelli buscaron la juramentación, salieron electos diputados del Parlacén y por su condición deben ser procesados por la Corte Suprema de Justicia. ¿Es la teoría también de la defensa que José Gabriel Carrizo debe ser procesado por la Corte Suprema de Justicia y no por las reglas del sistema ordinario? Dos temitas. Mira, yo eso lo veo casi imposible. Nosotros no estamos buscando el Parlamento Centroamericano como un refugio. Cero. ¿Sí? O sea que si mañana Carrizo está con un reporte periódico, él no irá a la subsede del Parlacén que queda aquí en Amador a juramentarse vía Zoom. Lo veo bien complicado. La verdad es que lo veo bien complicado, lo veo muy difícil que se concrete esa posibilidad. ¿Y por qué? Porque José Gabriel Carrizo tiene un carácter, tiene una formación, tiene una conducta que lo ha manifestado y se lo ha manifestado a su defensa, y es la de querer esclarecer su situación para demostrarle al país que él no se robó un centavo de este país. Eso es importante, eso es importante. El tema del Parlacén y la advertencia que nosotros presentamos como equipo legal, en realidad fue un tema técnico-legal por querer conocer un vacío que nos dimos cuenta en realidad, porque este es un tema de estricto derecho, ¿no? Y obviamente nosotros como abogados somos técnicos, jurídicos, y donde vemos una situación tenemos que aplicarla, porque si no incumplimos con el derecho de defender adecuadamente a nuestro cliente. Entonces nos dimos cuenta que la norma, el artículo 2, tanto de la ley panameña como del tratado constitutivo, hace una redacción que pareciera entender, ¿no?, que los presidentes y vicepresidentes que terminan su periodo, ellos se ganaron el derecho a ser parlamentario durante los 5 años que ejercieron como presidente y vicepresidente, ¿sí? Entonces luego la norma establece que ellos pueden renunciar a ser parlamentarios. Si yo puedo renunciar a algo es porque lo tengo, porque si no, no lo puedo renunciar. Belleza. Entonces, viendo esas circunstancias, ¿no?, y entendiendo que en cualquier escenario nosotros vamos a demostrar
nuestra teoría del caso, y en cualquier escenario se cumple la justicia, porque la justicia se cumple en el sistema ordinario y se cumple ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Es la misma justicia. Son funcionarios judiciales, ¿no? Y van a aplicar las mismas reglas del Código Procesal Penal. Solo que en la Corte sería, en caso tal, absuelto o condenado por el voto calificado. De 9 magistrados, 6 votos o 6 magistrados para lograr una sentencia condenatoria. Pero en el sistema ordinario, donde estamos los mortales, el escenario no es tan privilegiado como en la Corte Suprema de Justicia. Sí, pero igual es justicia. Igual es justicia y se cumplen los fines, ¿no?, de la justicia. Pero importante es que la población entienda, nosotros estamos enfrentando el proceso en la vía ordinaria, ¿no? Y el tema del Parlacén simplemente fue un tema técnico-jurídico que, por cierto, le va a convenir al país y le va a convenir a los futuros presidentes y vicepresidentes, porque ya va a haber un criterio ya definido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que entiendo que ya hay un proyecto circulando sobre ese tema, y yo creo que para salud de todos es bueno que se rellene ese espacio y se diga entonces si requieren juramentación o si son parlamentarios por derecho propio. Y estos temas ya la Corte Suprema lo ha discutido en el pasado, pero con criterio distinto. En el caso de Juan Carlos Varela, él entonces tenía, luego de dejar el poder o terminar sus funciones como presidente de la República, en el caso Odebrecht, tenía su derecho propio, pero no se había juramentado ante el Parlamento Centroamericano. Su defensa presentó un recurso de nulidad, un amparo de garantías, y la Corte señaló que él debía ser procesado por la justicia ordinaria porque no tenía la condición de diputado del Parlacén por la no juramentación. Luego se registra un caso casi similar también de un diputado del Parlacén, Rubén de León. Su defensa presenta también sus recursos y el órgano judicial dijo que el Ministerio Público y el sistema penal acusatorio no eran competentes para procesar al señor Rubén de León porque él, pese a no haber sido juramentado en el Parlacén, tenía esa condición especial de ser procesado por la justicia extraordinaria. Dos criterios distintos, pero en el Parlamento Centroamericano. Sí, es correcto, es correcto. La diferencia es que en el tema de Rubén de León, eso fue resuelto por el primer Tribunal Superior de Justicia y no llegó al Pleno de la Corte Suprema. Por eso el equipo legal encontró ese detalle y obviamente teníamos que aplicarlo. Pero reitero, en cualquier escenario que vamos a estar, creo que tenemos la razón. Me parece, mira, el tema no es tener la razón teóricamente. El tema no es que le digamos a la población, mire, es que usted como es abogado del señor José Gabriel Carrizo, usted va a decir que él es inocente. No se trata de eso, ¿no? Se trata de valorar los elementos de convicción, ¿no? Y quiero que el que nos está escuchando lo vea así, porque es así al 100%. El elemento de convicción que tiene José Gabriel Carrizo hoy en su casa es lo que dice el informe de la Contraloría. Ese es el elemento de convicción. Entonces, ¿puede estar el informe de la Contraloría equivocado? ¿Puede tener errores? Se le dio a José Gabriel Carrizo el tiempo suficiente para sustentar centavo a centavo, ¿no? Se puede ampliar ese informe para aclarar dónde están los errores cometidos por los auditores de la Contraloría. Ese es el tema, ese es el tema. Y como nosotros sabemos al 100% que lo hemos sustentado, y vuelvo y repito, que las mismas auditoras lo reconocieron, entonces por eso te digo que frente a esta carpeta que se le ha imputado, tenemos todas las pruebas para demostrar que el informe de la Contraloría está equivocado en ese sentido. O sea, ¿ustedes ven difícil que este elemento de convicción presentado por el Ministerio Público, que en este caso es el informe de la Contraloría General de la República, se transforme a medida que avance el proceso en una prueba contundente por parte del Ministerio Público? Y dos, usted ha puesto en duda el informe de la Contraloría y paralelamente la Contraloría lleva un proceso que ha sido aplaudido por un sector y cuestionado por otro por los nuevos poderes que tiene el Contralor General de la República, y es que al señor Carrizo se le ha ordenado la cautelación de cuentas y propiedades aproximadamente por 1,3 millones de dólares. ¿Cómo avanza ese proceso paralelo
al que se lleva en el sistema acusatorio. Sí, mira, nosotros hemos descifrado el informe de la Contraloría y te digo algo, Chávez, créeme que somos muy respetuosos de los roles, ¿sí? Muy respetuosos. Nosotros siempre hemos respetado el rol del Ministerio Público. Es más, este servidor siempre ha dicho que el Ministerio Público no es una institución del procurador ni de ningún fiscal. El Ministerio Público es una institución del país, ¿no? Es una institución que debería protegernos a las personas honestas y honradas en este país y que debería siempre respetar los derechos de los procesados. Igual la Contraloría General de la República. Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la Contraloría General de la República y menos del Contralor. Nosotros esos roles debemos respetarlos como abogados. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Esos roles tienen que cumplirse siempre con un elemento fundamental. Y es el elemento fundamental de justicia. Y ese elemento fundamental de justicia solamente se puede cumplir con el cumplimiento del debido proceso. Y ese debido proceso solamente se puede cumplir cuando no hayan pasiones. Ojo con esto. Cuando no hay pasión, se cumple con ese elemento de debido proceso. Pero donde tú le metes sentimiento, le metes pasión, le metes afectividad a los procesos, se acabó el debido proceso y se acabó el elemento de justicia. ¿Por qué te digo esto? Porque ese 1.3 que se le incautó a nuestro representado, ¿no?, fue acelerado. Estoy seguro que si los auditores de la Contraloría hubiesen esperado un poco, ¿no?, a recibir, ¿no?, para atrás la sustentación, no hubiesen cautelado ese 1.3, porque ese 1.3 lo cautelaron pensando de que se había comprado un bien inmueble con una suma de dinero que él no podía sustentar. Pero resulta ser que después se descubrió que ese 1.3 salió de una fuente totalmente legítima, totalmente comprobada, ¿no?, que inclusive no es de José Gabriel Carrizo, es de la esposa. ¿Ves el punto? Entonces, por eso te digo, el elemento de justicia siempre se tiene que dar, pero dándole esa oportunidad a las personas que se defiendan. Eso se llama tiempo razonable, debido proceso. Cuando un político es procesado, y más cuando deja el poder, siempre usan una misma frase: persecución política. Persecución, lo hemos visto con otros exmandatarios de la República en esta misma condición y hablar de esta misma frase. Lo ha dicho el señor Carrizo y yo tengo la pregunta: ¿persecución política de quién? ¿Del presidente de la República, José Raúl Mulino? ¿Del Procurador General de la Nación? ¿Del Contralor Anel Flores? ¿Qué le dice el señor Carrizo a la defensa? ¿Y sabes por qué está en el elemento colectivo o en la mente colectiva de la población el elemento de persecución política? Porque justamente en la esencia sí hay persecución política, no solamente contra José Gabriel Carrizo, ¿sí? Lo hemos visto en todos los gobiernos democráticos, en todos, ¿sí? El presidente de turno o el gobierno de turno, ¿no?, ha ejercido cierto nivel de empuje, digámosles, para ponerle un nombre diferente, o de deseo contra algunos sectores. ¿Y por qué se da eso? Por el sistema, ¿no?, de extremo poder, ¿no?, que representa nuestro sistema político en Panamá. En Panamá el presidente ejerce mucho poder y obviamente cuando ese poder es extremo o es exagerado, ese poder impacta en las diferentes instituciones. Y por eso es que quien está recibiendo la parte de ser investigado ve conductas, ve acciones de esos funcionarios. Y al ver ese tipo de conductas, por ejemplo, que no me das el tiempo para yo defenderme, pero ¿por qué me quieres acusar sin darme el tiempo? Pero ¿por qué me tienes 4 o 5 carpetas abiertas donde la defensa está viendo las carpetas y llega un informe de auditoría? ¿Y por qué no lo introduces a las carpetas que ya están? Y vamos a debatir,
¿no? Si no demostramos, entonces procede. ¿Por qué? ¿Por qué abres una carpeta el mismo día que llega el informe, una carpeta nueva, la pones en reserva y 4 días después emitas una orden de aprehensión? Esos elementos son concretos, son reales, y nuestro representado, digamos, nunca nos ha dicho que hay una verdadera persecución política. Lo único que eso se puede deducir es del comportamiento del funcionario público. Bueno, y lo que se ha dicho es que ha tenido o tiene entre 2 o 3 carpetas adicionales. Hasta hubo recientemente una audiencia de control, pero estos temas se van a conocer a medida que vayan avanzando estas investigaciones por parte del Ministerio Público, y se va a conocer si el señor Carrizo será procesado o no por otras causas. Gracias, doctor Víctor Orobio, defensa del ex vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.